No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, yo creo que a ustedes no muy bien, ¿no? Con esta carrera que están haciendo, a ver quién llega primero al metro, al Plaza Vea, a la bodega, para llevarse los rollos y rollos de papel higiénico. Así que este espacio es auspiciado por papel higiénico marca Rimac, ya no existe. Papel higiénico marca Sedita. Qué bonita forma de combatir el coronavirus. Ahora han descubierto los peruanos que se cura con papel higiénico. Lo mezcla con un poquito de café, se lo come entero y ya no le da papel, ya no le da coronavirus. Nadie puede entendernos a nosotros los peruanos. Solidaridad, palabra inventada por un alcalde que con las justas ha salido preso. Hospitales de solidaridad, felizmente les van a dar permiso para poder hacer las pruebas también del coronavirus. El coronavirus pasará de a ser más peor, porque de la simpática ministra de Salud que lo estaba manejando aparentemente bien, ha pasado ahora a ser manejado por el antipático presidente del Consejo de Ministros, porque el coronavirus será asumido y coordinado por la oficina del primer ministro. ¿Por qué no la tomó mejor el presidente de la República? Bueno, ¿qué tal si comenzamos el programa con una imagen de estas tiendas que han estado haciendo el gran agosto en marzo, vendiendo papel higiénico por toneladas, y para que como que el Perú fuera un país de... Me han dicho que no diga lisuras, pero ¿qué digo pues? De cagones, ¿no? Que tanto papel higiénico, los carritos salían llenos de papel higiénico. ¿Quién fabrica el papel higiénico aquí? Los dueños de Panamericana Televisión. Bueno, veamos pues una imagen de esas de la... Vamos a ver un video, esto ya gracias al diario El Comercio, en donde vamos a observar que los usuarios, tras comunicarse la llegada del coronavirus a nuestro país y su posterior confirmación como pandemia, se mudaron a los supermercados para comprar diversos productos de primera necesidad, y queremos saber cómo califican esta actitud de las personas, tratando de llevarse todo en una sola compra, ¿no? Esto es un video. Veamos. Tranquilo, por favor. Con arco grande, por favor. Ya, vamos con calma. Un ratito, por favor.
señor, hasta aquí nada más, disculpe. Que no diga nada malo, nada más. Hagan su cola, por favor. Hagan su cola nomás. El temor es de que nos infectemos, pues, porque ya es una pandemia y tenemos que tener Esto cuidado. así de Miraflores. No. En la prensa, en la televisión. Bueno, cambiemos de tema. El gobierno, tenemos un video en el que se anuncia que el gobierno suspende la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia por coronavirus. Veamos esta noticia que está dejando a un montón de gente aquí en Lima con coronavirus, que nos dejan acá en vez de que se los lleven y nos traigan otros. Veamos. Asia. Bueno, ya lo habíamos advertido. Sí. Lo habíamos advertido solamente en los titulares, decíamos, Argentina lo ha hecho hace unas horas, tal vez aquí. Entonces vamos a reiterar, esta comisión multisectorial de alto nivel contra el coronavirus acuerda suspender llegadas de vuelos procedentes de Europa y Asia. De acuerdo a una resolución ministerial 083-2020 de la PCM publicada hoy en El Peruano, se conformó este grupo de trabajo, eso fue a lo largo de la tarde, y bueno, esta es una de las primeras decisiones, digamos, que se ha tomado. Bueno, ¿eso qué significará? Porque en la mañana hubo varios vuelos que llegaban de España, supongo que a lo largo de la noche tendrían que venir otros. O ya se habrá esto cancelado, no hay una fecha, no estoy buscando una fecha, Mora tampoco. Solamente que la Comisión acordó como primera medida suspender la llegada de vuelos procedentes de Europa, nada más. Bueno, de repente, más adelante seguramente podremos tener ahí contacto con el aeropuerto, ¿no? A ver qué dice la... Bueno, tenemos otra cosilla. El gobierno prohíbe espectáculos públicos con más de 300 personas y todo lo que había previsto para este fin de semana no habrá. También está prohibido que nos vean más de 300 personas en esta plataforma. Los canales tampoco podrán tener más de 300 televidentes, las radios tampoco más de 300 oyentes, así que han puesto un tope. Prohíbe espectáculos públicos con más de 300 personas. Veamos qué dice el video sobre esto. Hablando de concentración masivas, también hoy en la mañana tomamos la decisión de sacar una norma que prohíbe cualquier tipo de espectáculos de toda índole que congregue a más de 300 personas. Desde la dación de esta norma estará prohibido por el tiempo que dure la emergencia, la concentración de personas, porque obviamente en las concentraciones masivas se genera esta fuente de contacto. El límite que estamos poniendo es 300 personas. Dado que la emergencia no solamente ya compromete al sector salud, a partir del día de hoy hemos dado la responsabilidad de que la toma de decisiones, la coordinación, ya no esté solamente a cargo del Ministerio de Salud, sino hemos elevado la categoría para que toda la coordinación esté en manos de la Presidencia del Consejo. No. De Guatemala a Guatepeor. Hay un escándalo de padre y señor mío, a ver qué cosa tienes de lo último. A ver qué hay es último. En mi lista, yo estoy perdido en mi lista.
el caso del gasoducto, exministro Jorge Merino renunció a la reserva de su clave como colaborador eficaz y echa barro en cantidades increíbles a la esposa de Ollanta Humala, que ahora sí que se ha requete fregado con todo lo que ha contado el ex ministro Merino. Veamos qué es lo que tenemos sobre ese tema. Hace unos momentos hemos estado entrevistando al abogado Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, y nos acaba de llegar precisamente un acta sobre la que le hemos estado haciendo consultas y teníamos información de una primera parte. La colaboración eficaz o aspirante a colaborador eficaz, el exministro Merino, pues había dado cuenta de cómo es que había sido nombrado como ministro de Energía y Minas en su momento del gobierno de Ollanta Humala. Pues ahora hemos tenido acceso a la segunda parte de esta acta de transcripción pertinente de la declaración del colaborador eficaz 002-2020, que sabemos es el exministro Merino y que él mismo ha pedido que se revele su identidad. Hay una parte importante que dice lo siguiente: cuando Jorge Merino fue citado el día 16 de abril del 2018 a declarar como testigo en el caso gasoducto, el abogado Wilfredo Pedraza lo llamó del número tal un día antes y le pidió reunirse, donde Pedraza le pidió a Merino que diga que no había tenido comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas, es decir, exactamente lo contrario de lo que nos ha dicho ahora el señor Pedraza. A lo que Jorge Merino accedió y erróneamente declaró ante la Fiscalía que no había tenido comunicación con Nadine Heredia, es decir, ese erróneamente quiere decir falsamente, cometió el error de no decir la verdad. Inclusive en una de las declaraciones que Jorge Merino dio ante la Fiscalía en calidad de testigo, el abogado Wilfredo Pedraza participó en una de la diligencia para asegurarse de que Jorge Merino no hablara sobre las coordinaciones que realizaba con Nadine Heredia. Bien, ese es el nervio del asunto. Esto es sumamente grave, la verdad, claro, porque hemos conversado con el doctor Wilfredo Pedraza hace solamente unos minutos y nos decía que la base de un pedido fiscal para una prisión preventiva pues tenía que ser no solamente la prognosis de pena, no solamente las pruebas de que se ha cometido un delito, la obstrucción de la justicia, sino también el tema de la obstrucción de la justicia. Entonces habría que preguntarse si el intento de un abogado de querer cambiar o pedirle que dé cierto testimonio respecto a una investigada es o podría ser considerado por el Poder Judicial como una obstrucción a la justicia. Hay una segunda parte de esta transcripción del colaborador que dice: asimismo, como anteriormente lo señalé en las reuniones que mantuve con el abogado de Nadine Heredia, o sea, fueron varias reuniones, el doctor Wilfredo Pedraza, me hizo entrega de diversos documentos de carácter reservado relacionados con la investigación 12-2017, en la cual fui entonces citado para rendir mi declaración testimonial y me indicó que esa información era para que yo informe y que él estaba haciendo seguimiento a las declaraciones que se venían dando y conforme constan los documentos documentos que he hecho entrega, estos documentos tienen el sello de agua de que son copias para la defensa y la investigación de Nadine Heredia. Muy bien, esto es parte entonces de la transcripción de la declaración del colaborador eficaz 002-2020, que es el exministro de Energía y Minas. Preguntárselo directamente, pero la información... Bueno, eso embarra más todavía a la señora Humala. Bueno, quiero mandarle saludos a las personas que están saludando a través del mensaje que hemos puesto. ¿Cómo calificarías el accionar del público tras comunicarse la llegada del coronavirus y todo el tema de abarrotar los supermercados? Sari dice: es lamentable lo que sucede, la prevención no está en comprarse y almacenarse de tantas cosas para las casas, es una vergüenza este accionar. Rosa Arica dice: deben evitar el pánico, aquí los supermercados están abiertos. Bueno, yo supongo que ella está en otro país, como está en vivo el programa,
no se puede ver los mensajes anteriores, pero sigan comentando por favor si es que tienen algunas fotos, algunos videos, o si en su distrito también está igual, pues mándenos los comentarios, que estamos en vivo exactamente a las 8:11 de la noche. Ahora se ha decretado de que en la misa ya está prohibido darse la paz con la mano, o sea, ya no se puede saludar de esa forma. Hay que estar, prohíben darse las manos durante las misas también. Aquí en Miraflores también han prohibido, han cancelado cualquier tipo de reuniones o eventos, o en el parque también he estado leyendo una nota de prensa. Bueno, delincuentes disfrazados de médicos ingresan en casas para robar con la excusa del coronavirus. Esto ya es el colmo. Las autoridades deberían emitir comunicados para alertar a los vecinos de este nuevo modus operandi de ladrones que lo han copiado de algo que ha pasado en Argentina, aprovechándose de la psicosis colectiva por el coronavirus. Delincuentes se hicieron pasar por enfermeros, médicos y miembros de la Cruz Roja para ingresar en viviendas con el fin de robar a las familias. La modalidad del robo no tiene límites. Bueno, ya lo saben, que nadie le cuente el cuento, señora. Ayer se había hablado de que un cura se había muerto por el coronavirus. En todas las páginas sociales o en las redes, si quieren llamarlo, dijeron que un cura, y que esto hacía muy feliz a la iglesia porque iban a tener un nuevo santo, pero resulta que el cura no se ha querido morir pero está muy grave. Se trata de Luis Núñez del Prado, párroco de Villa María del Triunfo, que fue internado en el hospital Edgardo Rebagliati con un cuadro de neumonía atípica. Lo raro de todo esto es que este cura no había salido de viaje y había sido aparentemente contagiado por un par de alemanes que andan dando vueltas y que aparentemente tienen coronavirus y que estuvieron en su misa. Estos se han escapado y no se sabe nada de ellos. El padre Omar Sánchez, quien asistió a Núñez del Prado desde que reportó los primeros síntomas, dijo que el sacerdote no realizó ningún viaje al extranjero en los últimos meses, con lo que descartó que haya contagiado con la neumonía de Wuhan fuera del país. Bueno, esto es lo que tengo yo de información acá. Vamos a tocar un tema que vale la pena, creo que lo mencionemos, cómo es que unos hacen bien las cosas y otros no, y otros dicen mentiras. El caso de Maduro, por ejemplo, que ha salido a los cuatro vientos a decir que él tiene el antídoto contra el coronavirus. Un país donde aparentemente no han habido casos. Y es porque en Venezuela se ha dado la orden que se diga que no hay casos. Y como la televisión y los medios dicen que no hay casos, pues no hay casos. El coronavirus ha llegado a más de 100 países, pero no a Venezuela. Venezuela es uno de los pocos países en que no ha registrado ningún caso. Ante esto, el cuestionado presidente Nicolás Maduro anunció nuevas medidas de prevención y ratificó que tiene un antídoto exitoso contra el COVID-19. En una conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores en Caracas, Maduro respondió preguntas de medios venezolanos e internacionales sobre la pandemia del coronavirus, y al ser cuestionado sobre cuál ha sido el aporte de China y Cuba
aliados del régimen venezolano fue enfático. Han llegado 10.000 tratamientos de interferón, calificados como el más exitoso para la recuperación y el salvamento de pacientes con coronavirus, dijo tajantemente este superpresidente venezolano, subrayando Maduro, quien incluso pidió al Ministerio de Salud informar sobre este medicamento cubano. El interferón es una sustancia elaborada por células del sistema inmune de los animales y puede ser producido en grandes cantidades en laboratorio. Lo apuntó el periodista cubano Ángel Guerra en una columna reciente en la cual destacó el uso que se ha dado en China contra el coronavirus. En compañía de ministros y militares, Maduro solicitó que se explique bien al país que esta es una medicina creada por el sistema de la biotecnología cubana-venezolana para el tratamiento de cualquier caso que se presente. ¿Qué les parece? Bueno, en Estados Unidos, según informes de diferentes entidades, están fracasando en la forma de combatir el coronavirus y porque tiene enormes problemas con la forma como tiene organizada su salud en diferentes células de seguros privados. Pero hay un caso muy interesante que vale la pena destacar de cómo Corea del Sur se ha sabido manejar el coronavirus. Corea del Sur se revela como el país que mejor ha gestionado el COVID-19. Es todo lo que se ha dicho en diferencia a otros países, por ejemplo, España e Italia. Algunos lo llaman ya el milagro coreano, y en que los últimos días, entre todos los países afectados por el brote de coronavirus, sobresale el caso de Corea del Sur, que tras acumular días con más de 2.000 casos nuevos, lleva casi una semana con bajadas significativas. De hecho, el mismo gobierno surcoreano dice haber desarrollado un nuevo modelo adecuado para una pandemia en un mundo globalizado. Y muchos analistas coinciden que al tratarse de una democracia, sus métodos son mucho más exportables que los chinos. Así que nos hemos preguntado cómo ha sido el brote coreano y cuáles son las medidas claves que podemos aprender. Entre el 20 de enero y el 17 de febrero, Corea del Sur detectó 30 casos de coronavirus. Solo 3 de estos casos no tenían conexión directa con alguna zona de contagio comunitario no controlado o con alguna persona que hubiera estado en ellas. La epidemia, según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, estaba controlada. Sin embargo, el paciente número 31 cambió todo. Cuando los médicos le preguntaron por contactos cercanos en los últimos días, descubrieron que era miembro de Shincheonji, un movimiento religioso cristiano surcoreano que había asistido a varias reuniones de la secta a la que se encontró síntomas. A partir de ese momento, las autoridades surcoreanas iniciaron una doble estrategia para comprender el origen y la estructura del brote y entender la dimensión que ya había alcanzado. Entonces se organizaron sistemas mediante el cual
tú llegabas con tu auto, te sacaban muestras y al momento te informaban, terminando de recorrer 40 o 50 metros, si tenías o no. La implementación de todo este tratamiento, por supuesto que tiene que ver con las posibilidades económicas y sociales. La implantación de este tratamiento con el sistema rápido con la utilización de una especie de sistema de, como podríamos llamarlo, drive-in. Lo cierto es que instituyeron un sistema que, si tú te sentías mal, te ibas en un auto, en un taxi, pasabas por una ventanilla, te sacaban sangre y metros más allá ya te informaban si estabas con coronavirus o no. Esto es algo que vale la pena. Ni siquiera a los americanos se les ha ocurrido esto. Otro de los temas que es importantísimo tomar en cuenta es la preparación de este sistema de detección, porque aparentemente lo ha tenido la patente una compañía, y la compañía, cuando se declaran estados de emergencia a nivel mundial, se pierden los derechos de las patentes y se pasan a utilizar. Y los coreanos y los chinos, como sabemos, saben copiar, y lo primero que han hecho es copiar esta prueba y inmediatamente la comenzaron a utilizar. Y dentro de una política muy agresiva, inmediatamente se comenzó a detectar los brotes de este síndrome de una forma rapidísima. Al principio hubo una enorme polvareda social y ha tenido un efecto llamativo en la forma de afrontar la epidemia de coronavirus. La gran obsesión del gobierno coreano durante estas semanas ha sido localizar los posibles casos y aislarlos para frenar inmediatamente, y ha utilizado instalaciones temporales para realizar test y además el paso obligatorio frente a barreras. Bueno, es muy interesante todo esto, lo que nos cuentan de cómo en Corea lo han parado el virus rápidamente, y en Italia no saben qué hacer para controlarlo, y en España menos. Bueno, hay un tema que tiene que ver también con la implicancia que va a tener esto en el orden económico. Hay un analista que predijo la crisis financiera de 2008, que ya había advertido que podría venirse otro colapso y que podría estar en camino, y no solo por el coronavirus. Por muy malo que fuera el 2008, lo que vendrá será peor, advirtió Jesse Colombo, quien opina que una serie de nuevas burbujas estallarían en los mercados en todo el mundo si no se manejan oportunamente. El analista económico Jesse Colombo produjo la crisis financiera de 2008 y trabaja para el periódico The Independent de Inglaterra, y dice que podrá haber un nuevo colapso si esto no se mejora. Bueno, bueno, hay un tema
que es importantísimo para el Perú y que no quiero dejarlo de pasar. Las cárceles, por favor. ¿Qué cosa pasa si ingresan casos de coronavirus a la cárcel donde la gente está toda una encima de otra? Viven en una habitación de 2x2, viven 8 personas. ¿Cómo van a resolver ese tema? ¿Por qué el INPE no habla? ¿El INPE por qué no dice nada? ¿Por qué no se reabre el penal de San Jorge, que está abandonado ahí en el centro? ¿Qué interés creado hay ahí? ¿No? ¿Por qué eso que llaman el plazo de cuarentena no se hace en un lugar tan grande como es San Jorge, que además tiene patios enormes? ¿Qué intereses creados hay tras San Jorge que se ha dejado abandonado ahí? Bueno, la gran preocupación que tienen los médicos y que no se atreven a decirla públicamente es que las UCIs, o sea, las unidades de cuidados intensivos, no van a alcanzar si esto sigue creciendo. Y no importa si eres de San Isidro o si vienes de Chongoyape, las UCIs van a ser indispensables para los casos graves, cuando se convierta en una neumonía o en una pulmonía el coronavirus. Decenas de ámbitos de nuestra vida se están viendo afectados por esta crisis que parece más que incontrolable, y es porque en ese momento tiene que haber más información. Se tiene que de una vez por todas decir que esto es simplemente una gripe fuerte, pero que hay que saberla manejar bien. Hay que enseñarle a los farmacéuticos, darles clases de qué son los remedios necesarios que haya que dar para que no se tenga que recurrir a estas interminables y larguísimas colas de gente para que te digan: no, con un paracetamol se te va a ir la fiebre, o con un saridón como era antes, no sé si existe el saridón. La enfermedad y su letalidad son las mismas que la de la gripe, pero hay que manejarlas en la parte cuando ésta se complica, y para eso se necesitan las UCIs. Y tenemos tantas unidades de cuidados intensivos, no las hay. ¿Por qué no habla? Otra vez hablamos del penal de San Jorge, enormes patios donde se pueden poner carpas con unidades de cuidados intensivos. Yo, la verdad de las cosas es que creo que hay que llamar a un ministro de salud con pantalones como, por ejemplo, Luis Solari. ¿Por qué no lo llaman a Luis Solari, que anda saliendo en todos los canales, hablando a los cuatro vientos sobre lo que se debe hacer? Y no es porque a él se le ocurra, sino porque ya lo hizo, manejó otras situaciones parecidas, como cuando se dio, por ejemplo, el caso del cólera. Yo estoy seguro que la universidad a la que él pertenece lo prestaría al gobierno por un plazo determinado y que se haga cargo él, porque además tiene carácter y sabe qué es lo que hay que hacer. Patricia del Río, que es una de mis predilectas periodistas, ha escrito un artículo que dice modo apocalipsis.
En medio de este mundo raro nos llega una pandemia, dice ella. Hasta el momento se han registrado tantos casos, esto así escrito hace varios días, si no me equivoco estamos en lo que oficialmente estamos en el caso 30. Ella habla de una novela que proyecta futuros sombríos e imagina mundos donde el autoritarismo y la ideología extrema se apoderen de la sociedad, mundos en que la libertad de pensamiento o el derecho a la insubordinación no existen. Estamos hablando, quién sabe, un poco de lo que es China, mundos en los que la naturaleza se depreda en favor de supuestos futuros más prósperos. Si la utopía es la proyección del paraíso, la distopia, no conozco la palabra, es nueva para mí, es la del infierno. Últimamente uno percibe demasiados indicios que nos acercan a esos futuros distópicos en los que las libertades alcanzadas por el ser humano se ven amenazadas por corrientes irracionales. Y es que a eso se viene si no ponemos orden y no hacemos que las cosas caminen como deben, esto se va a volver en un caos. Según Patricia del Río, en la novela 1984, George Orwell proyecta una sociedad donde el poder lo controla todo, donde la vigilancia masiva es extrema y se manipula el lenguaje para dominar el pensamiento. Bueno, ya sabemos que cada búsqueda o interacción en Internet deja una huella imborrable que el poder económico y el político puede usar para fines inimaginables, y que la sociedad del sonríe, te están filmando, hazte tu propia y sonríe, hará empalidecer la envidia del gran hermano. La historia de los padres de Silret Rodríguez y su pantanosa relación burocrática e indolente con el sistema de la justicia parece un capítulo del proceso de Kafka. Efectivamente es kafkiano lo que estamos viviendo. Bueno, es un artículo muy interesante que escribe ella, que termina diciendo: será este virus debilongo en términos letales y devastador en consecuencias sociales la constatación de que vivimos en modo apocalipsis, o será una oportunidad para replantearnos la vida, o será nuestra oportunidad para rescatar utopías, o seguiremos labrándonos infiernos. Hay una nota que había encontrado yo acá, que no la voy a leer porque es muy pesimista, porque se llama El derecho a morir, no a matar. Bueno, hay que desear que el coronavirus, como decía un niñito a quien yo escuchaba en una cafetería acá abajo, no obstante que me había hecho la promesa de no ir a una cafetería por miedo a que no lavaran bien las tazas, pero como la dueña es amiga mía, le pedí un lavado extra de la taza con que tomé el café, y un niño comentaba: mami, ¿se viene el fin del mundo? Bueno, terminamos esta parte del programa, ya nos toca ver otro histérico. Somos varios, pero el capitán de todos los histéricos se llama César Hildebrand. Hildebrand en sus 13 ha sacado una notable y lindísima fotografía de un coronavirus que va a ser el juguete de moda de
los niños del futuro, de los que queden, que dice: lo que el gobierno no quiere que sepamos, el pronóstico es reservado, sistema de salud no da para más, autoridades subestimaron el peligro, la triste historia de Yandesa, matices, humanidad viral. Miren qué bonita la foto del coronavirus. La república más terrestre, más a nivel de lo que está pasando, nos cuentan que se suspenden vuelos de Asia y Europa a Perú. Prorrogan pago de impuesto a la renta para MIPES y personas naturales hasta el 30 de junio. Bueno, arancel cero para importación de medicamentos e insumos médicos. Bueno, el dólar llega a 3 soles 60 y bolsas, no, 3.53 y bolsas caen. Las bolsas siguen costando un montón de plata. Estamos hablando de las bolsas de valores. Cierran clases en institutos y universidades en todo el país. Prohíben eventos públicos en cultura, espectáculos, deportes. Corea del Sur es el camino que se debe seguir ante el COVID-19. Efectivamente, aquí nomás a la vuelta está el Bembos. Que saquen el Bembos de ahí, que pongan ahí en la ventanilla donde tú pasas para recoger tus cosas, alguien que te saque un poquito de sangre, sales del Bembos y te dicen no tienes coronavirus. ¿En qué nos quedamos? Preguntas y respuestas sobre qué hacer ante la epidemia. Lávate las manos, haz como Pilatos. Estados Unidos dice que ya 150 millones se contagiaron. Lo dice el médico del Capitolio. Justo cuando se sacaba una visa para ir a Estados Unidos, solo 4 congresistas cumplen con la ley y entregan declaración de interés. Nuevos congresistas, ¿qué nos espera? El padre Lucho se muere. Oran por el padre Lucho. Vecinos de Villa María del Triunfo en misa por su párroco, el cura Luis Núñez del Prado, infectado con el coronavirus y cuyo estado de salud es de cuidado, según informaron médicos del Rebagliati. No olvidemos a Villa El Salvador. Verdaderamente, un niñito de 1 año es víctima, la víctima 33 por deflagración de gas. Me imagino los dolores tan terribles que habrá tenido ese niñito. Jorge Merino, que fue ministro de Nadine Heredia. Nadine me anunció que iba a ser ministro de Energía y Minas. Revela que abogado Pedraza le pidió mentir a su reunión con Heredia. Pedraza que vaya preso. Pedraza fue jefe del INPE. Que sepa lo que es estar en la cárcel. Wilfredo Pedraza le responde: Merino miente, él me pidió ayuda legal. Ya no vendrá Guns N' Roses. Qué pena. Ya no vendrá Tokyo Hotel. Ya no vendrán otros grupos musicales. Cancelan shows. Postergan Liga 1, las eliminatorias y otros torneos. Lo más grave es los vuelos a Europa. Eso es lo más grave. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya creo que ni siquiera mejor pasamos cancioncita y nos vamos de frente a Radio Francia Internacional, o está la cancioncita lista. Pongámosla, siquiera dará buena suerte.
Muy buenos días a todos. Sintonizan Radio Francia Internacional en esta mañana de viernes 13 de marzo. Thibaut nos acompaña en la realización técnica de este programa que abrimos como siempre con la actualidad internacional. Estos son hoy nuestros titulares, todos ellos en torno a la epidemia de coronavirus. Carmele Gallubo. 12 millones de alumnos franceses permanecerán en sus casas a partir del próximo lunes. El presidente francés, Emmanuel Macron, decreta el cierre de guarderías, centros escolares y universidades hasta nueva orden. El objetivo, impedir la saturación de los hospitales por la propagación del coronavirus. Y América Latina se repliega ante la epidemia. Argentina suspende los vuelos procedentes de Europa, una medida similar a la adoptada en otros países del continente. La Organización Panamericana de la Salud alerta sobre la fragilidad de algunos sistemas sanitarios como el de Venezuela. Y anulaciones en serie de los encuentros deportivos. La epidemia lleva a la UEFA a aplazar los partidos de Champions y Europa League. Noticias en RFI. El cierre de las guarderías, centros escolares y universidades de todo el país fue la medida más espectacular de las anunciadas anoche por el presidente Emmanuel Macron en una intervención que fue seguida por más de 25 millones de telespectadores. Macron preparó a la población a una epidemia, la del coronavirus, que dijo no hace más que comenzar, y llamó a la unidad de la nación y a la responsabilidad ciudadana. No obstante, decidió mantener las elecciones municipales, cuya primera vuelta se celebra este próximo domingo. Muchos padres franceses se preguntan ahora cómo organizarse para mantener a sus hijos en casa a partir del lunes. No obstante, las asociaciones de padres de alumnos ya se preparaban a esa eventualidad. Rodrigo Arenas preside la Federación Francesa de Consejos de Padres de Alumnos. Es una noticia que estábamos esperando. Ahora va a ser un periodo bastante especial porque nadie sabe cómo hacer clase en estas condiciones. Los medios de clase a la casa, como dice el ministro, no están todavía muy desarrollados. Concretamente, no va a ser la clase en la casa porque primero los padres no son profesores y además el equipamiento informático de los padres no es precisamente adaptado, pero globalmente todo el mundo sabe que es un momento difícil, entonces ahora la cosa es prepararse y para enfrentarnos con mucha solidaridad entre vecinos, entre padres. Estamos hablando de 12 millones de alumnos, o sea que nosotros exigimos tomar en cuenta esas dificultades de manera que los niños no estén afectados a través de los exámenes. Nosotros lo habíamos avisado en particular para que los padres se queden en la casa para cuidar a los niños y hoy día finalmente están escuchando lo que dicen los padres, que somos actores de terreno, para decir que cuando los padres tienen que quedarse en la casa con los hijos, tienen que estar indemnizados y no perder el sueldo. Entonces eso pasó por decreto. La cosa es que hay que tomar en cuenta también a aquellos que son empresarios individuales y todas esas categorías profesionales que no son asalariados, a decir, de grandes empresas. Rodrigo Arenas, presidente de la Federación Francesa de los Consejos de Padres de Alumnos. Y precisamente a propósito de arreglos, compensaciones financieras para las familias afectadas, el Estado francés dice que asumirá el coste del paro técnico del trabajo a tiempo parcial al que tengan que recurrir los padres de menores de 16 años. Es una de las medidas que precisaba esta mañana el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire. L'État prendra à sa charge l'indemnisation de tous les salariés placés. El Estado asumirá el costo de la indemnización de todos los trabajadores en desempleo parcial. Sin importar su remuneración, se suspenderán los topes de indemnización. Eso costará decenas de miles de millones de euros y ayudaremos a todas las empresas en las que el Estado francés tiene acciones, Renault, Air France, y que están siendo sacudidas en las bolsas del mundo. Las ayudaremos, cueste lo que cueste. Sur toutes les bourses mondiales, et nous les soutiendrons.
Y el último balance oficial indica que en Francia hay cerca de 2.900 personas contaminadas y 61 muertos, lo que sitúa a este país como el tercer foco del coronavirus en Europa, por detrás de Italia y de España. A nivel europeo, precisamente, la Unión Europea y el gobierno británico anuncian que anulan por el momento sus negociaciones sobre la fase post-Brexit, negociaciones previstas para la semana próxima. Y el comisario europeo encargado del mercado interior, Thierry Breton, considera insuficientes las medidas anunciadas ayer por el Banco Central Europeo para mitigar el impacto económico del coronavirus. Y esta mañana las bolsas europeas cotizan al alza después del jueves de infarto que vivieron ayer, con caídas históricas por temor a una recesión mundial. América Latina se cierra parcialmente al resto del mundo. Argentina ha suspendido durante un plazo de 30 días todos los vuelos procedentes de Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur e Irán. Desde Buenos Aires lo detalla nuestro corresponsal Juan Buché. Con un decreto de necesidad y urgencia y un mensaje televisivo difundido por cadena nacional, Alberto Fernández se puso al frente de la lucha contra el coronavirus en la Argentina. Por televisión, el presidente resaltó la importancia de las medidas adoptadas vía el DNU, especialmente el aislamiento preventivo de toda persona que haya llegado de un país afectado en los últimos días. Dicho aislamiento es obligatorio y aquellos que no lo respeten se verán aplicar sanciones penales. Por otra parte, el gobierno decidió la suspensión por un mes de los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur e Irán. Los argentinos que se encuentren en esos destinos y deseen volver serán repatriados según modalidades por definir. Entre otras medidas, se autorizó una partida especial de 1.700 millones de pesos para reforzar tareas de diagnóstico y el equipamiento de hospitales. También se fijarán precios máximos para el alcohol en gel. La mayoría de los espectáculos públicos han sido suspendidos, los museos han cerrado y las competencias deportivas que se mantienen se disputan sin espectadores. Buenos Aires, Juan Buchet, Radio Francia Internacional. Venezuela también ha suspendido los vuelos procedentes de Europa y asimismo los que enlazan con Colombia. Y el presidente Nicolás Maduro contempla un posible cierre de sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil. Bolivia suspende los vuelos desde y hacia Europa. También Perú, Guatemala y El Salvador imponen restricciones de viaje. Otros países como Paraguay y Ecuador han aplazado el comienzo de las clases. Y la Organización Panamericana de la Salud se inquieta muy en particular por los casos de Honduras y Venezuela, por la fragilidad actual de sus sistemas sanitarios. Es el informe de Aida Palau. Venezuela, que oficialmente no ha registrado aún ningún caso, ha sido designado por la Organización Panamericana de la Salud como uno de los países más vulnerables en América ante esta pandemia, junto a Honduras, Paraguay, Nicaragua o Haití. Desde Puerto Ordaz, en el estado oriental venezolano de Bolívar, el infectólogo Rafael Wong, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectólogos, asegura que falta hasta agua potable en según qué hospitales. ¿Por qué no hay casos en Venezuela? Mira, es cuestión de tiempo, eso es inevitable. Hay una deficiencia de recursos, sí lo hay. Incluso ya esta ha sido un fenómeno que ha sobrepasado a países con recursos económicos. Vemos los fenómenos que hay en Europa, vemos los fenómenos que hay en Italia, vemos los fenómenos que hay en España. Pero imagínense si lo traspolamos o lo ubicamos en un país con tantas dificultades económicas como es el caso de Venezuela. Es un paisaje un poquito más difícil. Lo primero que yo diría, le hace falta a todos nuestros hospitales agua, jabón y cloro. Ya después, lo que sería la falla de insumos, falla de recursos, pero eso le corresponde ya al Ministerio asumir su responsabilidad al momento de responder si tienen o no tienen los recursos. En Honduras, donde se han registrado 2 casos, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Irma Macías, afirma que no hay suficientes insumos a pesar de la ayuda recibida de la OPS. Todavía no se han habilitado al 100% las salas. En algunos departamentos sí ya están habilitadas, pero hay otros hospitales que todavía sigue lo mismo. Tampoco el personal tiene el equipo que necesita de prevención. Entonces sí tenemos muchos problemas en este momento en el país. La OPS ha estado apoyando con equipo. También quedaron de donar algunos respiradores y eso es importante, pero
habido mucha burocracia en el aspecto ya público para poder proveer lo que es el resto de los materiales y el equipo que necesitan los hospitales. Y mascarillas que no hay, hemos tenido algunas donaciones de la OPS, pero necesitamos más mascarillas. En algunos países de Latinoamérica, el coronavirus llega a sumarse a otra epidemia, la del dengue, con más de 3 millones de casos en la región. Y también en Estados Unidos hay temores sobre la fragilidad de su sistema de salud. Los dos aspirantes demócratas a la Casa Blanca, Joe Biden y Bernie Sanders, redoblaban ayer sus críticas contra Donald Trump. Joe Biden anoche en conferencia de prensa. Cualquier persona que necesite hacerse la prueba debería poder hacerlo sin costo. El fracaso de la administración acerca de las pruebas es colosal. Es un fracaso en materia de preparación, de dirección y de implementación. La Casa Blanca debería reportar cada día cuántas pruebas encargó, cuántas fueron realizadas y cuántas salieron positivas. Y por el contrario, la situación parece mejorar en Extremo Oriente. China anuncia hoy solo 8 nuevos casos de contagio por coronavirus, la cifra más baja desde que comenzó a publicar estadísticas de la epidemia a mediados de enero. El mundo del ocio también se resiente por el coronavirus. En España, el Ayuntamiento de Madrid va a ordenar el cierre de terrazas y recomendó a bares y restaurantes que clausuren sus locales para prevenir la propagación de la epidemia en esa zona la más afectada de España. La compañía Disney, por su parte, anuncia el cierre de sus parques en California y Florida, los más visitados del mundo, así como el de París. Otra manifestación llamativa del impacto del coronavirus, el deporte. Aquí en Francia, la Liga de Fútbol Profesional posterga indefinidamente el campeonato francés y la UEFA ha aplazado los partidos de Champions y Europa League de la próxima semana. El mundo deportivo, Ana María Ospina, pone entre paréntesis sus actividades. La llama fue encendida en Olimpia para recordarnos que los Juegos se acercan, pero por primera vez la ceremonia se realizó sin público para recordarnos que el deporte está en pausa. La NBA suspendida, así como el circuito de tenis profesional. La Fórmula 1 frenó el Gran Premio de Australia. Todas las actividades deportivas se cancelaron en Asia, en varios países europeos y en gran parte de América Latina. El pelotón se baja de la bicicleta y se queda, por ejemplo, sin Milán-San Remo. Actualmente se corre la París-Niza, pero terminará un día antes de lo previsto. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 se aplazaron. Por ahora se mantiene la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos en Tokio. Y muy en breve, en otras notas de la actualidad internacional, la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció ayer que investigará una denuncia contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe por su presunta participación en una supuesta compra de votos a favor del actual mandatario Iván Duque en la pasada campaña electoral. Y decir también que en Irak los bombardeos estadounidenses de anoche provocaron la muerte de 5 personas. Hasta aquí las noticias.